Bienvenidos al podcast Salud 360 grados. En esta plataforma digital encontrarás reflexiones sobre la salud y la enfermedad con un enfoque integral. Es decir, vemos la vida humana desde una óptica multidimensional, integrando el área mental, emocional, física, espiritual, social y vocacional. El podcast despliega una serie de pensamientos y consejos con una visión de la vida en 360 grados, como quien mira un reloj de manecillas que marca el tic-tac de cada día. Dado que el nivel del estado de salud de una persona es extremadamente complejo, el Dr. Solís nos ayuda a descubrir y corregir factores determinantes de la salud. Cada semana nos invita a oír pensamientos, reflexiones, temas de actualidad y entrevistas con el objetivo de mejorar la calidad de nuestra salud. Hoy voy a reflexionar sobre cómo los pensamientos de la época pueden afectar nuestra salud y cómo nosotros podemos proteger y recuperar pensamientos saludables. Concretamente quiero concentrar mi atención en una tendencia del pensamiento que está impregnando nuestra forma de ver y entender el mundo que nos rodea. Lo he titulado El nihilismo, la pandemia de la época. Tomaré en consideración los signos y síntomas de una pandemia que afectan los fundamentos de nuestra cultura. La ventaja del podcast es que puedes escucharlo y reescucharlo cuando y donde quieras, conservarlo como si fuera el capítulo de un audiolibro. Poniéndote buenos auriculares te permitirán aprovechar tu tiempo mientras viajas o practicas deportes o según lo consideres oportuno. Sin más preámbulo, entramos ya de lleno en la temática de este episodio. El nihilismo es una corriente filosófica que defiende que ningún valor ni principio tiene validez. No existe ser supremo y por lo tanto la vida no tiene sentido. El término nihilismo, del latín nihil, que quiere decir nada, aparece asociado a alguien que no cree en nada. El pesimista que piensa que la vida carece de sentido y nuestro resentimiento y odio hacia lo establecido como bueno. Se popularizó su uso gracias al escritor ruso Iván Turgenev, quien en su novela Padres e Hijos, en el año 1862, explicó que el nihilismo lo explicó como una postura política semejante al anarquismo, opuesto a toda autoridad y a toda forma de fe. Para el nihilismo no existen principios ni dogmas de ningún tipo, ya sean religiosos o morales o políticos, culturales. Al negar todo tipo de principio, también se opone a la idea teológica de que un ser supremo y todopoderoso que rige el mundo y establece lo que está bien y lo que está mal. Y puesto que la creencia de la existencia del más allá y de un Dios es el que mueve la vida de los hombres y las mujeres y la llena de sentido para el nihilismo, no existe el significado objetivo de la vida. El nihilismo es una crítica social y el orden establecido. La sociedad y la estructura de poder son artificiales, han sido creados por los hombres. Y lo que hacen los nihilistas es precisamente postularse en contra de cómo está concebido y estructurada la sociedad. Existe una enfermedad agrupada en un síndrome que se llama el síndrome de Cotard. Fue descrito por primera vez por el médico neurólogo Jules Cotard en el siglo XIX, tras conocer el caso de un paciente a la que bautizó como Miss X. Afirmaba no tener alma y no puede morir de muerte natural. Jules Cotard nombró este síndrome como delirio nihilista y observó que podía aparecer en casos de depresión severa con síntomas psicóticos e incluso en caso de esquizofrenia. El delirio nihilista, la persona que lo sufre niega la existencia de partes de su cuerpo
incluso niega su propia existencia o la del mundo. En algunos casos, las personas creen que ya han muerto y se encuentran en estado de descomposición porque no tienen autoprotección y le da una falsa ilusión de no poder morir nuevamente. Se han documentado casos en los que algunas personas con síndrome de Cotard han fallecido por no ingerir alimentos debido a este delirio. Algunos estudios arrojan correlaciones con la depresión severa de hasta un 90%, aunque el síndrome de Cotard puede estar producido por un desorden químico cerebral y no únicamente afectivo. Ahora quiero aportar un consejo que recibieron las primeras comunidades cristianas europeas a principios de nuestra era de la pluma de Pablo, el converso judío de Tarso, como si fuera un resto arqueológico, una reliquia, una valiosa perla que en esta fase de desconstrucción cultural que estamos viviendo. Registrados en Colosenses 2:8, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según el Mesías. El nihilismo ataca Occidente, a Europa como cabeza. Sus cimientos, vigas y columnas están comidas por la carcoma de ideas anticristianas. Estas ideas germinan por la ausencia de una espiritualidad fresca, auténtica y vivencial, porque la vida ha sido sustituida por una cultura normativa, racionalista, sin agua para los sedientos, ni de ungüento para una sociedad engrosada de piel y enferma. Solo flotan recuerdos y vestigios de un Jesús histórico desconocido para la mayoría, un Jesús débilmente recordado y mal recordado en algunas celebraciones del calendario cristiano tradicional. Qué pena, un cristianismo sin Cristo, desprovisto de sal y luz que con frecuencia solo evidencia símbolos de poder y opulencia. El pesimismo se apodera de nuestros jóvenes en una sociedad caótica sin parámetros que defina lo bueno y lo malo, lo que construye o destruye, con tasas de suicidios alarmantes y en aumento, sin género ni sexo, crisis de identidad hasta el extremo de llegar a la mutilación genital, es decir, querer amputarse los genitales porque no se reconocen. No se sabe dónde empieza o termina la vida humana, esclavos del libertinaje sin modelos de autoridad moral y espiritual, hiperinformados, ebrios de noticias contradictorias, sin esperanza ni sentido, una sociedad que legisla para romper con el molde de su pasado y se introduce en un mar abierto sin destino. Una sociedad permeable a las ideas de la meditación espiritual vacía de norma, una sexualidad placentera y recreativa, no reproductiva, la exaltación de la estética sobre las virtudes, cuerpos tatuados y esbeltos arrastrados por las redes sociales, una generación dominada por la inteligencia artificial sin pensamientos propios e independientes, un mundo superconectado y solitario a la vez. La pandemia nihilista atraviesa pasivamente la mente de esta joven generación. El contrapeso de esta pandemia filosófica es restaurar una fe cristiana original, fresca, cercana, establecer centros educativos y universidades que formen con principios y valores que favorezcan las relaciones humanas constructivas con un discurso coherente a las auténticas necesidades, porque sus graduados serán los instructores de la próxima generación. Que se muestre la imagen de un Jesús que oye y hable a través de su cuerpo de creyente, que no está centrado solo en las ceremonias, sacrificios religiosos y órganos de poder, sino que se interesa por construir personas completas y no solo el alma, una voz que indique claramente el camino a seguir, regresar a un mensaje que transforme completamente la naturaleza humana, desde adentro hacia afuera. Esta pandemia nihilista debiera despertarnos a la reflexión, así hacer los ajustes necesarios para alcanzar una salud social en 360 grados. Ruego y anhelo ver una generación visionaria
con este continente envejecido, que pueda volver a edificar las ruinas antiguas, los cimientos de nuestros ancestros, que reparen las puertas rotas y restauren las calzadas para una nueva civilización alejada del caos y la incertidumbre. Así que tú que oyes, levántate del pesimismo engañoso de la época y abraza el camino de la fe para vencer los poderes que dominan este mundo, porque Dios está del lado de los valientes. Sé una voz que marque la diferencia en esta década. Que tengas un buen día y tiempo para pensar. Nos encontraremos en el próximo episodio de este podcast, en donde vemos la salud desde todos los ángulos de la vida.